Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a continuar con la sesión del curso. Esta es la sesión que deberíamos haber hecho el día lunes de la semana pasada, ¿no? El feriado. Entonces estamos regularizando una sesión para poder irnos al descanso, ¿no? Que van a tener, creo que, 2 semanas de vacaciones con el curso, digamos, con las sesiones al día, ¿no? Para poder continuar y regresar para complementar el curso. Eh, Bien, lo que vamos a ver ahora es, seguimos en lo que son medidas de localización, de forma y concentración, que es lo que compete al indicador del logro número 3, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy son las medidas de forma. Vamos a calcular e interpretar el coeficiente de asimetría y de kurtosis. Estos dos coeficientes lo que nos indica es cómo se distribuye o cómo se grafica la distribución de los datos, ¿sí? Entonces, es una forma de ver o de observar cómo es que están distribuidos los datos gráficamente, ¿no? Ahora, para eso vamos a hacer primero una pequeña introducción a lo que significa la curva de Gauss. La curva de Gauss no es nada más que una representación gráfica de la distribución de nuestros datos. Cómo están concentrados, si se encuentran concentrados cerca al promedio, si se encuentran, digamos, alejados del promedio, etcétera. Entonces, vamos a ver un pequeño avance de lo que es la curva de Gauss. A ver, dice, mi amor, cuando me presento a tus padres, recuerda que ya llevamos juntos 10 años y el nuevo responde, claro que sí, este fin de mes te los presento. Esto ocurrirá en el supuesto que sigan juntos, es decir, estamos, cada acción que nosotros o cada decisión que nosotros tomamos es en base a supuestos, ¿no? Es decir, suponiendo que las condiciones en las cuales se tengan que dar dicha situación sigan siendo las mismas, ¿no? Porque pueden haber algunas alteraciones, pueden haber, digamos, sucesos no previstos. Entonces, en este caso, ¿no? Dice el novio la va a presentar a los padres siempre y cuando se cumplan el supuesto de que todavía, por ejemplo, que sigan juntos, que sigan vivos, ¿no? Etcétera. De repente no hay una pandemia, etcétera, etcétera. Esto es lo que se le conoce como proyectarse a futuro. Pero cuando nosotros hacemos una proyección a futuro, nos proyectamos teniendo en cuenta que no va a haber algo o alguna situación o algún evento que vaya, digamos, a alterar el curso de los sucesos, ¿sí? Entonces, a nivel de estadística, esto también sucede. Debemos suponer algún tipo de valor, algún tipo de proyección, etcétera, ¿sí? Pero esto es siempre y cuando se den las condiciones que normalmente se vienen dando, ¿sí? Entonces, miren, la distribución de la probabilidad perfecta por su abrumadora presencia en la naturaleza es la distribución normal. La distribución normal es una distribución, digamos, que cumple ciertas características y se le conoce como una distribución perfecta, la cual se basa en una función de densidad que sobreimprime la data una campana perfecta y simétrica, llamada la campana de Gauss. Miren, entonces, este es, por ejemplo, la distribución. ¿Ven este gráfico? Este gráfico es una distribución de datos, ¿correcto? Entonces, miren cómo uniendo los puntos o las cimas de cada barra se puede formar una campana, ¿sí?
Esta campana se le conoce como campana de Gauss. En este caso, o en este ejemplo, se presenta una campana de Gauss perfecta, pero no necesariamente es así, ¿sí? Para eso, para determinar cuál es la característica o cómo es esta campana, es que vamos a estudiar lo que corresponde al coeficiente de asimetría y el coeficiente de curtosis. Ambos coeficientes nos van a dar una idea de cómo es que se presenta esta campana, según la distribución de los datos. Entonces, miren, en esta campana, ¿no? Vemos que las alturas se distribuyen simétricamente. Es decir, es como si doblaran, si lo doblan ustedes, ¿no? Ese gráfico desde la mitad, ambos lados van a ser iguales, ¿correcto? Entonces, esto es que se están distribuyendo simétricamente en torno a la media del país. Por ejemplo, miren, podemos ver la distribución de las alturas de los habitantes de una ciudad, ¿sí? Eso es la altura de los habitantes de una ciudad. Como vemos, las alturas se distribuyen simétricamente en torno a la medida del país, a la media del país, perdón, que es 1,75 de altura, ¿sí? Se dice que hay casi 9.000 habitantes con esta altura promedio. Miren, acá la barra, observenla, esta barra, ¿sí? Que me comprende a todas las personas que miden 1,75 m, está casi llegando a los 9.000 habitantes, ¿correcto? De igual manera, podemos ver que hay algo menos de 30.000 con una altura de 1,60 m. 1,60 m, miren, esta es la barra de los de 1,60 m, está casi llegando a los 30.000. Y un punto simétrico es los de 1,90 m, que tienen casi 30.000, un poquito más o un poquito menos. ¿Correcto? Pero digamos que es simétricamente, está simétrico. Entonces, miren, las cifras más extremas, ¿sí? Ya sea pequeñas o más grandes, son las más alejadas de la media. Acá está la media, ¿sí? 175. Y coincidentemente, en la campana de Gauss, el promedio es igual a la media, es igual a la mediana y es igual a la moda. Esto se cumple en una campana de Gauss perfecta o en una distribución normal. Entonces, miren, dicen, mientras que los resultados en torno a la media son más frecuentes. En otras palabras, cuanto más nos alejamos del centro, menos probabilidades hay de que un determinado suceso ocurra. Miren, mientras más se alejan del centro o del promedio, menos ocurre ese dato, ¿sí? Acá es 1,75. Se aleja de 1,75, va bajando su frecuencia. Se aleja más, sigue bajando su frecuencia. Se aleja mucho más, sigue bajando su frecuencia. ¿Correcto? Entonces, miren, una de las propiedades de la distribución normal, que es la distribución perfecta, es que en su eje de simetría viven tres medidas. Es decir, en este eje principal o en el eje central, como ya les había dicho, viven tres medidas. O se puede decir que es igual a tres medidas. La media, la mediana y la moda. Eso se cumple en una distribución normal. Si ustedes ven que el promedio es igual a la mediana, es igual a la moda, podrían decir que es una distribución normal. Esto se toma como base para comparar posteriores desplazamientos de estas medidas de tendencia central, ¿sí? Esto es, por ejemplo, este caso, ¿no? Donde está la media, la mediana y la moda, se toma como ejemplo, ¿no? Como un ideal. Y después vamos a ver para qué lado se distribuye. Si para el lado de la izquierda, se corre para la izquierda, se corre para la derecha, tal como es este caso. ¿Ven? En este caso, el valor central es la moda, o sea, es decir, donde está el pico. Porque recuerden que la moda es el valor que más se repite. Por lo tanto, la moda siempre va a tener la mayor frecuencia. ¿Correcto? Ahí después de la moda, antes de la moda está la
mediana y mucho antes de la mediana está la media. Entonces, cuando se da ese caso, la curva o la campana de Gauss tiene esta forma, ¿no? Es larga acá, sigue así y acá se extiende. Esa es una campana de Gauss donde se dan esas condiciones. Que la moda es mayor que la mediana y es mayor que y la mediana es mayor que la media o promedio. Entonces, esto es la curva de Gauss. ¿Para qué les va a servir la curva de Gauss? Vamos a ver posteriormente, cuando hagamos pruebas de hipótesis, que la curva de Gauss nos va a servir para poder graficar eh, la prueba, ¿no? Y poder tomar una decisión. Asimilando que la distribución es una distribución normal. Es decir, que la campana es simétrica. Entonces, miren, en su estudio de la distribución normal, este es un poco de la historia de la campana de Gauss. En su estudio de la distribución normal, Galton inventó una máquina que se llamó la máquina de Galton, máquina o tablero. Su objetivo era demostrar el teorema del límite central, en particular, que con una muestra lo suficientemente grande, la distribución binomial se aproximaba a una distribución normal, ¿correcto? Su curiosidad era conocer por qué ciertas características humanas, como la altura, en lugar de variar aleatoriamente dentro de una población, parecían variar dentro de una cierta estructura. Una distribución normal, de una cierta estructura a una distribución normal. Galton quería precisamente proporcionar una demostración práctica de por qué ocurre ese hecho. Aparte, por supuesto, de la demostración matemática basada en el teorema del límite central. Entonces, eso es lo que se quiso descubrir, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos una distribución binomial. Una distribución binomial es aquella distribución que solamente contiene ceros y unos, ¿correcto? Entonces, mientras más grande era la muestra para esta distribución binomial, se aproximaba más a lo que es una distribución normal. Entonces, por eso es que en algunos casos o en algunos estudios, por ejemplo, les dicen que las encuestas deben ser mayor o igual a 30 para poder determinarlas como una distribución normal. Porque cada vez que ustedes van a trabajar una variable, ¿no? Ya sea, por ejemplo, para un análisis de regresión, ustedes tienen que ver que esa variable cumpla 5 supuestos. Y uno de esos supuestos es justamente la normalidad. Más adelante vamos a ver también una prueba de hipótesis, ¿no? Es la Kolmogorov-Smirnov, que nos va a ayudar a determinar si es que una distribución sigue una distribución normal. ¿No? Esa es una prueba de hipótesis que más adelante vamos a observar. Vamos a verla con PSPP y vamos a interpretar el p-valor. Entonces, esto es lo que corresponde a la curva de Gauss. Ahora vamos a ver lo que es el coeficiente de asimetría. ¿Qué es lo que nos indica el coeficiente de asimetría? Simplemente nos va a decir en qué lado es más alargada la curva. Nada más. Es una medida de forma. Pues si ustedes ven en la parte de aquí, ¿sí? En la parte superior, ustedes están viendo tres campanas de Gauss. La del medio es la campana de Gauss perfecta, ¿correcto? Y las demás, las que están a los costados, ¿sí? Son campanas de Gauss que tienen cierta tendencia, ¿no? Uno tiende a ser más achatada a la izquierda, la otra es más achatada hacia la derecha. Entonces, miren, las medidas de asimetría son indicadores que permiten establecer el grado de simetría o asimetría que presenta una distribución de probabilidad de una variable aleatoria, ¿sí? Sin tener que hacer su representación gráfica,
Si una distribución es simétrica, existe el mismo número de valores a la derecha que a la izquierda. Por tanto, el mismo número de desviaciones con signo positivo que con signo negativo. Decimos que hay asimetría positiva, o sea, va ¿cómo se llama? La achatada, ¿sí? El plano va tirando hacia la derecha. Si la cola a la derecha es la media, de la media es más larga, ¿no? Como esta de acá, por ejemplo. Ustedes ven acá, la cola es más larga, más estirada. Y si hay valores, la derecha de la media es más larga que la de la izquierda, es decir, si hay valores más separados de la media. ¿Qué quiere decir esta cola? Que hay valores que están más lejos del promedio. Valores positivos que están más lejos del promedio. Y diremos que hay asimetría negativa o a la izquierda si la cola a la izquierda, como en este caso, es más larga que la derecha. Es decir, si hay valores más separados de la media, pero hacia la izquierda, ¿correcto? Entonces, eso es lo que nos quiere decir el coeficiente de asimetría. Y acá tenemos dos opciones, miren. Si el coeficiente de asimetría es negativo, quiere decir que tiene cola a la izquierda o es asimétrica a la izquierda. Si es igual a cero, el coeficiente de asimetría quiere decir que la distribución es una distribución normal. Y si el valor del coeficiente de asimetría es mayor que cero, quiere decir que es asimétrica hacia la derecha. La cola está estirada hacia la derecha. ¿Sí? O sea, miren, en el caso de la asimetría hacia la izquierda, va en este sentido, la moda mayor que la mediana y mayor que la media. En el otro, cuando es hacia la derecha, ¿sí? La media es mayor que la mediana y es mayor que la mediana es mayor que la moda, ¿correcto? No se confundan con las barras, ¿sí? Estas barras son las frecuencias de los valores, es decir, cuántas veces se está repitiendo el valor, ¿sí? Pero no quiere decir que sea un valor más alto. Por ejemplo, por ejemplo, la moda puede ser 5, la mediana 4 y la media 3, que es el valor en el plano cartesiano. En este caso, la moda puede ser 3, la mediana puede ser 4 y el promedio 5. Muy indistinto al valor que toma la barra. Muy diferente. Recuerden que la barra es el número de veces en que se repite este valor. ¿Correcto? Tienen que tener eso en consideración. O sea, no confundir el valor de la barra con el valor del punto. Entonces, miren, en los gráficos de abajo también se ve, ¿no? La curva de asimetría negativa, la curva simétrica y la curva de asimetría positiva. ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? ¿No tienen alguna pregunta? Bien. Entonces, miren, ese es el coeficiente de asimetría. Ahora, ¿cómo se calcula este coeficiente? El coeficiente de asimetría es desviación expresada en la diferencia entre la media y la mediana o la moda, con respecto a la desviación estándar del grupo de mediciones. Y ahí está la fórmula, ¿no? El coeficiente de asimetría es 3 veces, por 3 por el promedio menos la mediana entre la desviación estándar. Ese también puede ser el promedio menos la moda
sobre la desviación estándar. Ahora, esta fórmula solamente se puede utilizar en distribuciones uniformes, unimodales y moderadamente asimétricas. ¿Sí? Es por eso que esta fórmula no es empleada, porque nosotros no sabemos de antemano cómo es que se comporta la distribución, si es unimodal, si es uniforme, etcétera. Esto es cuando nosotros ya sabemos que cumple esas condiciones, ¿no? Y utilizamos esa fórmula. Es como por decir, ustedes tienen que saber que tiene cabello negro, ojos azules y mide 1,80 m. Con esas condiciones ya pueden utilizar estas fórmulas. Una cosa así. Si no las tienen, si no saben realmente que esas condiciones se están cumpliendo, entonces no podemos utilizar estas fórmulas. Porque si no nos va a dar un dato falso. ¿Correcto? Entonces miren, cuando es menor que cero, la distribución es negativa o tiene una simetría negativa. Cuando es cero, es simétrica. Y cuando es mayor que cero, tiene una simetría positiva o hacia la derecha. Entonces, miren, esta es la fórmula que más se usa para encontrar el coeficiente de asimetría. Se define, se le define como el tercer momento en torno a la media con respecto a su desviación estándar. Si la distribución es asimétrica positiva o a la derecha y si la distribución es asimétrica negativa o a la izquierda, las fórmulas son las siguientes, las que ustedes están viendo ahí. ¿Sí? Dos fórmulas para datos no agrupados y para datos agrupados. ¿Qué es lo que cambia? Solamente cambia que cuando son datos no agrupados son los valores de X, ¿correcto? Y cuando son datos agrupados son los valores de la marca de clase, lo que se utiliza en la fórmula, ¿correcto? Esa es la única diferencia. Entonces, miren, ahí tienen datos para datos no agrupados y para datos agrupados. Es simplemente los valores de X sub i o M sub i, que son los intervalos, menos el promedio, todo eso elevado al cubo, entre n, que es el número de datos, S, que es la desviación estándar, elevado al cubo. ¿Correcto? Y en el numerador está el valor de X o el valor del intervalo menos el promedio, todo elevado al cubo, multiplicado por el f sub i, que es la frecuencia simple de cada variable. Ojo, estos datos solamente pueden ser calculados siempre y cuando la variable sea una variable numérica. Ojo, ojo ahí, ¿ah? No vayan a pensar que esto también se cumple cuando la variable es categórica. Esto todo se cumple, ¿correcto? Entonces tienen que tener cuidado con eso. Solamente se puede utilizar cuando tenemos variable numérica. Por eso no sé si se acuerdan que hace mucho tiempo les dije, definan bien sus variables numéricas porque son las que van a utilizar a lo largo del curso. ¿Sí? Solo variables numéricas. Para variables categóricas, solamente el análisis es muy simple. Solamente frecuencias y ya está. A menos que se quiera hacer una prueba de hipótesis o algo por el estilo, ¿no? Para ver si existe una relación, se hace el h cuadrado, etcétera. Pero no va más allá. No hay más campo de acción para trabajar ese tipo de variables. Bien, volviendo al coeficiente de asimetría, esa es la fórmula para poder calcularlo. Entonces, vemos acá, ¿no? Es de la fórmula. Tenemos los datos, ¿no? De una variable discreta. Entonces, para hallar el coeficiente de asimetría es x sub i menos el promedio. X sub i menos el promedio. ¿Sí? Que es esta parte de acá.
X sub I menos el promedio. Es decir, uno menos el promedio que vale 3,25. Por eso le sale menos 2,25. Y así sucesivamente. ¿Sí? Los X sub I menos los X sub I menos el promedio. Todo eso se va a elevar al cubo, ¿correcto? Todo eso elevado al cubo. Y multiplicado por los F sub I. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está acá, miren. Ve. X sub I menos, menos el promedio, todo elevado al cubo. Ahora, eso hay que multiplicarle el F sub I, que son los valores que están por acá. Estos. Y ya está. Ya tenemos todos los datos. Ahora solamente falta reemplazar. ¿Sí? Eh, Ahí se tendría que pasar el límite inferior. ¿Sí? Perdón. Eh, Tiene que reemplazar en la fórmula para poder hallar la medida de asimetría. Y acá está, miren. X sub i menos el promedio elevado al cubo multiplicado por los F sub i entre n, que es el número de datos, por la desviación estándar elevado al cubo. Para eso, ustedes tienen que ya calcular el promedio y la desviación estándar, ¿correcto? O primero la varianza y luego la desviación estándar. Esos son los dos valores que ustedes primero tendrían que hallar, promedio y desviación estándar. Por eso es que están acá las fórmulas que ustedes pueden ver. Es X sub I por F sub I. La sumatoria entre el número de datos me da el promedio, que vale 1,50 y tanto. Para la varianza, sería F sub I por, ¿no? Ya, F sub I por X sub I menos el promedio elevado al... ah, no, para la varianza, ya la varianza solamente es F sub I por X sub I menos el promedio elevado al cuadrado. Y todo eso entre n-1. Ahí ustedes tienen para hallar la varianza. Ya con la varianza pueden hallar la desviación estándar. Y una vez que tienen la desviación estándar y el valor de, el promedio, ya pueden utilizar la fórmula que acabamos de ver. Y miren, en este caso, la simetría sale menos 0,28. Si sale 0,28, ¿qué quiere decir? Que es simétrica positiva o es simétrica negativa. Asimétrica, perdón. ¿Qué se puede concluir ahí? Entonces, miren, el valor del coeficiente de asimetría es menos 0,28. Quiere decir que la asimetría es negativa, es decir, está alargado más en la cola de la izquierda. ¿Listo? Entonces, para eso sirve este coeficiente de asimetría, para dar esta forma. Ahora vamos a ver, miren, la asimetría es para ver para dónde se estira más, si es para el lado izquierdo, para el lado derecho, o simplemente una campana de Gauss perfecta es lo que se tendría, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la medida de kurtosis. Esta medida qué nos ayuda a obtener, simple, nos ayuda a obtener la forma de la campana de Gauss. La forma, ¿sí? Miren, ahí ven una campana chatita, una más alargada y una más gordita.
¿sí? Eso es debido a la medida de kurtosis. Entonces, miren, teniendo la medida de kurtosis y teniendo la medida de asimetría, ustedes se pueden dar rápidamente cuenta de cómo es la forma o la concentración de, de los valores, ¿no? Para ver cómo es que está distribuido esta gráfica. Mire, por ejemplo, ahí tenemos muy distinto, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando estábamos viendo el coeficiente de asimetría, si era negativo, la cola se iba hacia la izquierda, ¿no? Si era positivo, la cola se va hacia la derecha. Y si era igual a cero, era una campana perfecta. Algo parecido es acá. Si el coeficiente de kurtosis es mayor que cero, se le conoce como leptocúrtica y es una campana de Gauss alargada. Quiere decir que la mayoría de valores se están concentrando alrededor del promedio. En la otra, cuando K es igual a cero, se le conoce como mesocúrtica. Quiere decir que es una distribución normal perfecta. Y luego viene lo que es la platicúrtica, que es cuando es menor que cero. Y como se dan cuenta, es una campana achatada, ¿no? Como si lo hubieran aplastado ahí. Esa es la leptocúrtica. ¿Cómo se calcula esto? Igualito, es la misma fórmula que el anterior, salvo que el paréntesis ya no es elevado al cubo, sino es elevado al cuadrado. Perdón, a la cuarta, ¿sí? Entonces ustedes donde ven 3 ya no le van a dar 3, sino le van a la cuarta. Y al final se resta -3, ¿sí? Y así obtienen el valor de esta medida de forma. Entonces, mientras en la fórmula para la simetría es elevado al cubo, en el otro es elevado a la cuarta y encima le aumentan un carrito para traslado. Entonces, miren, ahí están las dos medidas, kurtosis y asimetría. Y esas dos medidas nos dan la forma de nuestra campana. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Vamos a ver un ejemplo donde se calcula esta medida de kurtosis, ¿ya? Espera un ratito. Entonces, miren, para la medida de kurtosis es casi la misma fórmula, solamente que se eleva a la cuarta y al final todo eso se resta -3. Y ya sabemos que si es negativo, ¿sí? Es leptocúrtica, si es igual a cero, es mesocúrtica, y si es mayor que cero, es platicúrtica, ¿sí? Esas son las decisiones, perdón, según los valores que se tendrían que tomar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta, jóvenes? A ver, entonces miren, según la medida de kurtosis, ¿sí?
tenemos la cuando es más aplastada al centro, la leptocúrtica. La mesocúrtica es cuando es una campana perfecta. Y la platicúrtica es cuando está más achatada, cuando sí, parece que lo hubieran aplastado. Entonces, miren, ahí tienen las tres gráficas, ¿no? Cuando la media es igual a la moda y es igual a la mediana. Y ahí está, ¿no? Miren, los valores extremos están más concentrados o más pegados al valor central. En la segunda están distribuidos uniformemente y en la tercera no, es más baja, más achatada. Entonces, miren, acá tenemos un ejercicio. Vamos a calcular lo que es tanto la medida de asimetría como la medida de curtosis. A ver, denme un 5 jóvenes para preparar el archivo.
A ver, voy a compartir el archivo en Excel, como está pidiendo el compañero, para que lo vayan trabajando a la par, ¿ya? A ver, espérenme. A ver, está cargando un ratito. Ah, va. ¿Qué estoy haciendo? Acá es. Mm, mm. Acá está. A ver, ¿me confirman si ya se descargó? Si lo pueden abrir. Confirme, por favor. Ahí está el ejercicio para trabajarlo. Ya está, listo. A ver, voy a compartir pantalla. A ver, ¿se ve mi pantalla? ¿Sí se ve la pantalla? ¿Sí, sí logran ver, jóvenes? A ver, ya está. A ver, miren, vamos a hacer en los dos casos, ya cuando tenemos una variable no agrupada y una variable agrupada. Al final viene a ser lo mismo, solamente cambia el valor de x o y. Bien, vamos a hacer el coeficiente de, primero el de simetría y luego el de kurtosis. Entonces, miren, la campana de Gauss más o menos tiende a esta forma, ¿sí? Algo, claro, algo más simétrico, ¿no? Pero esta es la forma de una campana de Gauss. Ahora hay que ver cómo es que esa distribución, ¿sí? Se comporta con esa data. Vamos a ver. Entonces, primero tenemos que hallar tanto el promedio como la desviación estándar. Entonces, para hallar el promedio necesito los productos X sub i por F sub i, el primero. Y esto es igual a 9 por este valor de acá. Y así sucesivamente para los demás, ¿no? Entonces, el promedio es igual a esta sumatoria entre el número de datos que vale 37. Me va a salir cero porque acá todavía no le hago la sumatoria, ¿no? Es esto. Listo. Entonces mi promedio es 11,9.
91. Ahora lo que tengo que hacer es hallar la desviación estándar. Pero antes de hallar la desviación estándar, debo hallar la varianza. Entonces, el primer paso es los x sub i menos el promedio y todo eso elevado al cuadrado multiplicado por los f sub i. Toda esa fórmula tengo que hacer. Entonces, voy. Esto es igual. ¿A quién? A los x sub i menos el promedio. Como para todo va a ser igual, yo lo fijo ese valor. Menos el promedio. Ahí está. Enter. Todo eso elevado al cuadrado y multiplicado por los f sub i. Listo. Ya está. Ahora, esa sumatoria la voy a dividir entre n menos 1. Entonces, la varianza es igual ¿a quién? A esta sumatoria entre ¿quién? N menos 1, que es 37 menos 1. Enter. Me sale la varianza 3.26. Y la desviación estándar, simplemente, perdón, la desviación estándar es simplemente la raíz de este valor, de la varianza. Listo. Ya está mi desviación estándar. Correcto. Ya tengo mi desviación, ya saqué mi varianza, tengo mi desviación estándar. Ahora sí voy a proceder a calcular el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis. ¿Qué es lo que necesito? Miren, necesito x sub i menos x todo al cubo. Ahora, yo voy a hacer acá algo muy bonito. Solamente voy a calcular x sub i, nuevamente, x sub i menos el promedio. Menos el promedio. ¿Por qué voy a hacer esto? Ahorita se van a dar cuenta por qué. Sería x sub i menos el promedio que lo voy a valorizar, perdón, a fijar. Ya está. ¿Sí? Ahí está. Ahora, esto lo voy a replicar. Ya está. Ahora, ¿qué pasa si yo multiplico este por este? Miren, supongamos que x sub i menos x es igual a un valor de a. Y acá ustedes tienen a elevado al cuadrado por a, ¿correcto? Y en la teoría de exponentes, con la teoría de exponentes, la multiplicación de bases iguales con diferentes exponentes, se suman los exponentes. Entonces, si yo multiplico estos dos, ¿qué es lo que me va a dar como resultado? Me va a dar resultado x sub i menos el promedio elevado ahora al cubo, ¿sí? Porque está multiplicando elevado al cuadrado por elevado a la 1. Y eso sería elevado al cubo. Por f sub i. Listo. Ya tengo la primera parte. Ya tengo mi primera parte.
Entonces simplemente ahora multiplico esta columna por esta columna. Ya está. Listo. Ahora yo la sumatorio. Ya está. Entonces, mi coeficiente de asimetría, ¿a qué va a ser igual? A esta sumatoria dividido o dividiendo, ¿a quién? A n, n, que es la suma de las frecuencias absolutas simples, por la desviación estándar elevado al cubo. Listo, ya está. Y me sale que mi coeficiente de asimetría es 0,75. ¿Qué pasa si mi coeficiente de asimetría es positivo? Lo que está acá, ¿sí? Que mi campana, ¿sí? Este de acá va a estar tirado hacia la derecha, ¿sí? Positivo hacia la derecha, ¿correcto? Entonces, mi campana de Gauss va a ser más o menos así, cariño. Y acá, más alargada, más o menos así. Eso es solamente con el coeficiente de asimetría. Falta ver con el coeficiente de kurtosis para poder darle una mejor forma a nuestra campana de Gauss. A ver, para el coeficiente de kurtosis necesito esto, esto de acá. Miren, ¿qué pasa si nuevamente haciendo el mismo artificio? ¿Qué pasa si yo multiplico este con este? ¿Sí? Me va a dar x sub i menos el promedio elevado a la cuarta por f sub i. Y justo lo que estoy buscando. Entonces, acá sería x sub i menos el promedio, todo eso elevado a la cuarta por f sub i. Perdón, a la cuarta. Listo. Entonces voy a multiplicar estas dos columnas. Esta con esta. Ya está. Entonces, miren, ya tengo el numerador. Ahora simplemente voy a ubicar el valor. Kurtosis. Uy, ¿dónde puse? Acá me falta la sumatoria, ¿no? Ya está. Ahora sí. Kurtosis. ¿A qué es igual? Es igual a esta sumatoria. Voy a poner entre paréntesis. A esta sumatoria entre, nuevamente voy a abrir paréntesis, n por desviación estándar elevado a la cuarta. Cierro paréntesis, todo eso, todo eso, menos 3. Listo. Mi coeficiente, de kurtosis sale negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que la distribución es achatada, ¿correcto? Entonces, según esas dos medidas, según esas dos medidas, yo tengo lo siguiente. Según esas dos medidas, yo puedo decir que mi distribución normal es de la siguiente forma. Este es mi eje y mi distribución normal va a ser así. Chatita y acá
estirado. Eso es lo que nos da a conocer estas dos medidas, tanto de de la kurtosis como la asimetría, para graficar nuestra distribución. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con una data agrupada o un intervalo. Miren, el desarrollo es igual, idéntico, solamente que en vez de agarrar los F sub i, perdón, los X sub i, voy a coger la marca de clase, es decir, los M sub i. Nada más, es lo único que cambia, nada más. ¿Sí? En uno era con los X sub i, ahora este es con los M sub i. Entonces voy a primero hallar el promedio. M sub i por F sub i. Esto es igual a M por F. Ya está. Listo, ya tengo mi producto. Ahora voy a sumar. Ya está. Ahora voy a hallar mi promedio. Mi promedio es igual a esta sumatoria entre el número de datos, que es 17. Listo. Ya tengo mi promedio. Ahora voy a calcular la desviación estándar. Para la desviación estándar, acuérdense que es la siguiente fórmula. M sub i menos, perdón, menos el promedio, o este valor fijado, ¿ah? Menos todo eso elevado al, a ver, espérenme, esto está mal, es esto entre este, ya. Ahora sí, acá sería M sub i menos el promedio, todo eso elevado al cuadrado por los F sub i. Vamos a hacerlo rápidamente. Esto es igual a quién. Esperen, acá no es menos, ¿ya? Acá es por. A ver, un ratito. Ya. Entonces, aquí es igual, abro paréntesis, M sub i menos el promedio, ¿sí? Fijado, todo eso elevado al cuadrado por los F sub i. ¿Listo? Ahora yo mi sumatoria, ya está. Ahora mi varianza, a que sería igual simplemente a este valor entre n-1. Listo. Esa es mi
varianza. Ahora lo que yo necesito es la desviación estándar. La desviación estándar es igual a la raíz de este valor. ¿Listo? Esa es la desviación estándar. Ahora, y una vez que tenemos la desviación estándar, tenemos el promedio, ahora sí podemos calcular el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis. Entonces, para la simetría lo necesito al cubo. Simplemente vuelvo a hacer, para minimizar procesos, sería m sub i menos el promedio. Y esto aquí es igual a m sub i menos el promedio, que vale 49,79. Lo fijo, ya está. Ahora tengo que hacer todo esto, pero elevado al cubo. Ya no al cuadrado, sino al cubo. Entonces, multiplico este que está al cuadrado, este que está al cuadrado, por el del costado. Listo. Ahí ya tengo m sub i menos x elevado al cubo. Por lo tanto, el coeficiente de asimetría, a que es igual a... Espérenme, todavía no llega la sumatoria. Es igual a quién? A este valor que divide a n por la desviación estándar elevado al cubo. Elevado al cubo. Eso es todo. ¿Listo? Enter. Y me sale que mi asimetría es 1,27. Entonces es asimétrico, perdón, hacia la derecha. Ahora voy a ver mi coeficiente de kurtosis. Mi kurtosis, a que es igual. Lo necesito ahora a la cuarta. Entonces simplemente voy a multiplicar. ¿Quién voy a multiplicar? Este valor por este valor. Ya tengo elevado a la cuarta. Voy a ir a la sumatoria. Entonces, mi coeficiente de kurtosis es igual a esta sumatoria, ¿sí? Dividiendo, perdón, primero paréntesis, esta sumatoria dividiendo aquí en, ahora sí abro otro paréntesis, eh, dividiendo a n por la desviación estándar elevado a la cuarta. Y todo eso menos 3. Mi kurtosis me sale 0,1. ¿Y qué quiere decir que me salga 0,1? ¿O positivo? Aquí está. Si es positivo, es leptocúrtica, es decir, aplastada, eh,
estiradas para hacia arriba, ¿no? Entonces, mire, más o menos, con los cálculos que he obtenido, yo puedo deslindar que mi distribución más o menos va a tener esta forma. Estiradita y así, con su cola hacia la derecha, una cola así, ¿sí? Entonces, para eso me sirve el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis, para hallar más o menos cómo es la distribución de la variable. A ver, jóvenes, para esta actividad o para esta sesión, la actividad es la siguiente. Dice, el objetivo es reconocer en la comparación con una distribución normal un medio para entender el comportamiento de la data. Van a aplicar fórmulas y funciones de Excel para calcular e interpretar las medidas de forma de las tablas de frecuencias no agrupadas y agrupadas de las variables de su cuestionario inicial, es decir, de su variable discreta y de su variable continua. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer. Realizar lo mismo que hemos realizado ahora. ¿Sí? ¿Quieren que les pase el archivo donde hemos trabajado para que ustedes lo comparen? A ver, a ver, a ver, a ver. Ya está. Listo, ya lo mandé. Verifiquen, porfa. ¿Sí? ¿Llegó el archivo? ¿Lo pueden ver? Ahora ustedes tienen que hacerlo con su variable cuantitativa discreta y con su variable cuantitativa continua. ¿Sí? Es decir, con su tabla de frecuencias no agrupadas y con su tabla de frecuencias agrupadas. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Listo. Eh, Bien, jóvenes, eso sería entonces todo por el día de hoy. Ya nos estamos reencontrando la primera semana de enero. Tengo entendido que son 2 semanas de vacaciones las que se les está otorgando y comenzaríamos nuevamente con las clases. De mi parte, desearles unas felices fiestas, que tengan una bonita Navidad, un feliz año nuevo y que Dios los bendiga a ustedes y a todos sus familiares. Muchas gracias, jóvenes. Eso sería todo por el día de hoy. Cuídense, nos vemos. Gracias, Feliz profesor. Navidad, Nos feliz vemos, año, profesor, de igual profesor. manera. Unas felices fiestas, un buen año.